Una madre soltera desapareció sin dejar rastro en Kentucky una noche de julio, dejando devastados a 5 hijos. Pero días después, su auto es descubierto abandonado en una carretera y lo que los investigadores encuentran adentro lo cambia todo. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta de qué parte del mundo estás viendo, porque ahora te voy a contar cómo pasó todo esto. Esto no es un relato sobre desapariciones repentinas ni sobre pesquisas frenéticas en la madrugada. Comienza, por el contrario, con la calma cotidiana que suele preceder a los giros más bruscos. Al amanecer del jueves, 2 de julio de 2015, Crystal Rogers, una mujer de 35 años, abrió las persianas de su casa en Bardstown, un pequeño núcleo del centro de Kentucky, convencida de que aquel sería otro día corriente. Encendió la cafetera a eso de las 6:30, preparó tostadas con mantequilla y troceó fruta para sus 5 hijos, cuyas edades iban de los 2 a los 14 años. Anotó en un papel con su letra redondeada las tareas del día: llevar al campamento, pasar por la tienda, oficina de Brooks, comida de caballos. El papel quedó junto al fregadero, apenas visible bajo la taza azul que usaba siempre. Antes de las 8, la minivan familiar avanzó por la avenida Stephen Foster. Los niños fueron dejados en el campamento de verano instalado en la escuela primaria local, donde los esperaba una jornada de pintura y juegos acuáticos. Crystal, con vaqueros claros y una camiseta verde, siguió hasta un supermercado en la calle John Rowan. Compró leche, galletas y repelente de insectos, pagó en efectivo y guardó el recibo en el bolsillo trasero. A las 10 en punto llegó a la oficina de alquileres vacacionales que gestionaba de forma esporádica para su novio, Brooks Hawk. Revisó correos, entregó un juego de llaves a unos inquilinos y registró 2 pagos en la libreta verde donde Brooks anotaba cada gasto. Cerca del mediodía, marcó el número de su madre, Sherry Ballard. Habló durante 7 minutos, según el registro telefónico posterior. Contó que todo marchaba bien y mencionó su deseo de ver los fuegos artificiales del fin de semana con los niños. Después recogió la comida rápida que habían pedido los empleados y regresó a la oficina. A las 2:15 apagó el ordenador, salió y condujo de nuevo hasta la escuela para buscar a los pequeños. La tarde transcurrió en la granja de la familia Hawk, situada a unos 15 kilómetros del centro de Bardstown. Bajo un sol que rozaba los 30 grados, los niños arrojaron heno, mientras Crystal llenaba los comederos de los 2 caballos Pinto. Poco antes de las 5, llegó la patrulla policial de Nick Hawk, hermano de Brooks, quien se detuvo apenas unos minutos para saludar y verificar las cercas. El encuentro quedó registrado en la libreta de patrulla que Nick entregaría días más tarde. De regreso a la ciudad, la familia pasó por una pizzería en la avenida 3rd Street. A las 7:30, ya en casa, comieron frente al televisor, donde los dibujos animados mantuvieron a los más pequeños ocupados. Crystal, sentada en el sofá con la lista de tareas entre los dedos, añadió una nota: comprar bengalas. Antes de dormir, revisó mochilas y dejó ropa limpia para la mañana siguiente. El jueves concluyó sin sobresaltos visibles. Las luces se apagaron cerca de las 10:30 y la casa quedó en silencio, como si nada pudiera alterar la aparente normalidad que envolvía a la familia Rogers. La quietud que cubrió la casa la noche anterior se disipó en las primeras horas del viernes 3 de julio de 2015. Crystal Rogers se levantó poco antes de las 6, preparó cereales para los niños y comentó a su madre por teléfono que planeaba dejar a los pequeños con ella esa tarde, para que jugaran con sus primos y pudieran participar en una barbacoa improvisada. A media mañana, tras recoger algunos juguetes de playa del garaje, condujo la minivan hacia la casa de Sherry Ballard, situada a unos 6 kilómetros al norte de Bardstown, en la zona conocida como Woodlawn Springs,
Allí dejó a los 5 niños, indicándoles que volvería a buscarlos temprano al día siguiente. Quedó anotado en la agenda familiar que los menores pasarían la noche con su abuela. De regreso a su vivienda en la avenida Glenview, Crystal entró poco después del mediodía. Sobre la mesa seguía la lista en la que había escrito la palabra bengalas. Llamó a Brooks Hawk, su pareja, y acordaron pasar la tarde juntos. A las 4, la cámara de seguridad de una gasolinera captó su coche dirigiéndose hacia la granja de la familia Hawk. La intersección señalada fue la que une la carretera 93 con la 145. Allí permanecieron cerca de 2 horas, revisando reservas de alimento para el ganado y ajustando el riego automático, según declararía Brooks más tarde. Al oscurecer, alrededor de las 9, la pareja volvió a la ciudad y recogió comida para llevar en un restaurante de la avenida North Third. El ticket, conservado por la policía, indica 2 platos principales y un postre. A las 9:40, la señal del teléfono de Crystal se registró en la antena del barrio Copperfields, lo que confirma su llegada a casa. En esa franja horaria, Bardstown celebraba eventos previos al Día de la Independencia, con fuegos artificiales de prueba que iluminaban el cielo al sur de la ciudad. Pasadas las 11:30, Crystal consultó su móvil por última vez. Los registros muestran una breve navegación en redes sociales y la lectura de un mensaje promocional. Brooks relataría más tarde que ambos vieron televisión hasta pasada la medianoche y que él se quedó dormido en el sofá. No existe testimonio directo que confirme si Crystal permaneció en la sala o si se desplazó a otra parte de la vivienda. Alrededor de la 1 de la madrugada del sábado 4 de julio, la señal del teléfono de Crystal dejó de transmitir datos. No se registró salida de llamadas ni navegación posterior. La cámara de vigilancia instalada en la entrada principal de la urbanización no captó movimiento de vehículos entre la 1 y las 2, plazo en el que, según Brooks, Crystal habría salido de la casa portando sus llaves y el celular. La ciudad, ocupada en los preparativos festivos, no notó su ausencia. A las 6:40 de la mañana, Brooks se despertó. Según su versión, comprobó que la cama estaba vacía y supuso que Crystal había salido a visitar a un primo de nombre Casey. No llamó para confirmarlo. Se vistió con ropa de trabajo, tomó café instantáneo y salió rumbo a la granja. Su teléfono quedó en la camioneta estacionada, hecho que impediría que viera los mensajes que, unas horas más tarde, empezarían a llegar desde el móvil de Sherry Ballard. La mañana del sábado 4 de julio de 2015, con el sol apenas asomando sobre los campos de maíz de Nelson County, una de las hijas de Crystal Rogers tomó prestado el teléfono de su abuela y escribió un breve mensaje. Su madre no contestaba y nadie sabía dónde estaba. Eran las 8:17, según mostró luego el registro del dispositivo. Sherry Ballard, acostumbrada a recibir llamadas diarias de su hija, sintió una alarma inmediata. Marcó el número de Crystal varias veces sin obtener respuesta. Cada intento saltó al buzón tras 5 tonos. A esa misma hora, Brooks Hawk estaba ya en la granja familiar, ubicada a unos 15 kilómetros al sudeste de Bardstown, revisando pacas de heno, según declararía. A las 9, Sherry informó a su esposo, Tommy Ballard. El matrimonio se dividió las primeras tareas. Ella continuó llamando a hospitales de la zona, él condujo hacia la ruta que conecta Bardstown con Springfield, revisando cunetas y accesos a caminos rurales por si el Chevrolet Impala rojo de su hija hubiera tenido algún percance. No encontró rastro. A las 10:30, Sherry contactó con amigos cercanos. Nadie había visto a Crystal desde la noche anterior. Mientras tanto, los niños permanecían dentro de la casa de los Ballard, observando por la ventana el ir y venir de vehículos conocidos. Al mediodía, la inquietud se transformó en acción coordinada. Tommy regresó a Bardstown.
se detuvo en la gasolinera Marathon de la calle North Third y colgó el primer cartel improvisado con una foto reciente de Crystal, tomada durante la fiesta escolar de fin de curso. El cartel mostraba la fecha del día y un número de contacto. Simultáneamente, Sherry redactó publicaciones en redes sociales solicitando información. El flujo de compartidos superó los 500 en menos de 2 horas, un número significativo para una comunidad de poco más de 12,000 habitantes. A las 3 de la tarde, sin avance alguno, la pareja se presentó en la oficina del alguacil del condado de Nelson, situada en la calle East Stephen Foster. La denuncia formal quedó registrada bajo el número de incidente 124/15. En el documento se incluyeron detalles precisos: edad de Crystal, estatura de 1,67 m, cabello rubio a la altura de los hombros, ropa vista por última vez, camiseta verde y vaqueros claros, y la matrícula del vehículo. Los agentes señalaron que, según el protocolo, las primeras 24 horas son críticas, pero también advirtieron que los adultos pueden ausentarse por voluntad propia. Con esa respuesta, Tommy y Sherry organizaron su propio operativo. A las 4, una treintena de vecinos y familiares se concentró en el estacionamiento del supermercado Kroger. Recorrieron senderos del parque Bardstown Community y bordes de estanques cercanos. Se usaron prismáticos y linternas a pesar de la luz diurna, pues la densa arboleda dificultaba la visibilidad en ciertos tramos. Brooks, consultado por teléfono, informó que continuaría trabajando en la granja. Su ausencia física en la búsqueda generó comentarios de desconcierto entre los voluntarios. La tarde avanzó hacia un atardecer cálido y sin hallazgos. Cuando el reloj del campanario marcó las 8, las primeras luciérnagas aparecieron sobre los prados, pero ningún indicio nuevo surgió. Los Ballard suspendieron la búsqueda al caer la noche, con la promesa de reanudarla al día siguiente. Crystal seguía en paradero desconocido y hasta ese momento ningún objeto suyo había sido localizado. Las primeras luces del domingo 5 de julio de 2015 encontraron a la familia Ballard nuevamente reunida en el estacionamiento del supermercado Kroger, lista para reactivar el operativo de búsqueda. Mapas extendidos sobre el capó de una camioneta indicaban rutas pendientes, pero antes de que los equipos se desplegaran, un giro inesperado cambió el escenario. A las 11:54, el centro de emergencias del condado recibió la llamada de un conductor que circulaba por la autopista Bluegrass Parkway en dirección oeste. Informó que en el kilómetro 14, un sedán rojo estaba detenido en el arcén con la puerta del conductor abierta. 12 minutos más tarde, la primera patrulla del sheriff llegó al punto exacto, donde la hierba alta se mecía con el viento veraniego. El vehículo era un Chevrolet Impala, modelo 2007, matrícula registrada a nombre de Crystal Rogers. Las llaves permanecían en el encendido y los faros estaban apagados. En el asiento del acompañante, los agentes hallaron un bolso beige, dentro del cual había dinero en efectivo, varias tarjetas bancarias y el teléfono móvil de Crystal, aún con batería. El depósito de combustible marcaba más de la mitad y la batería respondía al primer intento. No se observaron signos de violencia ni cristales rotos. El protocolo se activó de inmediato. A las 12:31, la carretera fue cerrada en ambos sentidos durante 30 minutos para permitir la llegada de un equipo canino procedente de la ciudad de Frankfort. Los perros registraron una franja de 500 metros a cada lado, concentrándose en taludes y zanjas. Paralelamente, un helicóptero de la Guardia Estatal sobrevoló la zona realizando pasadas a baja altura, mientras drones equipados con cámaras térmicas tomaban imágenes del terreno irregular cercano al río Rolling Fork. El resultado preliminar fue negativo: ningún rastro humano, ninguna prenda abandonada.
la noticia se expandió por Bardstown en cuestión de minutos. Tommy y Sherry, advertidos por llamada directa del alguacil, se trasladaron al punto de hallazgo poco después de la 1:40. Permanecieron detrás de la cinta amarilla, observando cómo los técnicos forenses fotografiaban el interior del vehículo. Se documentó la posición de los asientos, la temperatura del motor, todavía tibio según el informe, y la presencia de un recibo de restaurante fechado la noche del viernes. Cada objeto fue embolsado y rotulado, luego cargado en un furgón que partió rumbo al laboratorio estatal, ubicado en Louisville. Mientras los agentes trabajaban, voluntarios que habían participado en la búsqueda del día anterior se colocaron a un costado de la autopista, formando pequeños grupos y ofreciendo botellas de agua a los uniformados. Era un gesto silencioso de apoyo que mostraba la cohesión comunitaria. Sin embargo, la localización del coche sin su propietaria profundizó la preocupación. El alguacil declaró a la prensa local, cerca de las 3 de la tarde, que la investigación pasaba a considerarse oficialmente como persona desaparecida bajo circunstancias sospechosas. Al caer la tarde, las unidades regresaron a la sede del sheriff con pruebas selladas. El Impala fue remolcado y ubicado en un hangar cerrado para análisis detallado. En Bardstown, las luces azules colocadas en ventanas y porches se multiplicaron. La comunidad entendía que, con el hallazgo del coche, la urgencia redoblaba. Crystal no estaba con su vehículo ni con sus pertenencias esenciales, y cada hora contaba para esclarecer un paradero que seguía sin respuesta. La presión comunitaria generada tras el hallazgo del automóvil se tradujo en movimiento institucional al amanecer del lunes 6 de julio de 2015. A las 8 en punto, investigadores de la Oficina del Alguacil del Condado de Nelson y de la Policía Estatal de Kentucky ingresaron al estacionamiento de la granja Hawk en la carretera Pascal Ballard, con la intención de entrevistar a Brooks Hawk, de 33 años, pareja de Crystal Rogers y última persona que la había visto. El trayecto desde Bardstown hasta la propiedad demandó poco más de 20 minutos, y en ese lapso la noticia recorrió emisoras locales, alimentando la expectación ciudadana. Los agentes explicaron que no se trataba de un arresto, sino de una entrevista formal para precisar horarios y actividades del fin de semana. Brooks aceptó dirigirse a la comisaría central, ubicada en la calle East Stephen Foster. El registro de ingreso marca las 9:42. Durante 2 horas, los detectives repasaron la cronología ya conocida: cena del viernes, supuesta sesión televisiva hasta pasada la medianoche, despertar solitario el sábado y labores en la granja desde primeras horas. Brooks repitió que no detectó nada inusual y que había supuesto que Crystal se había marchado por iniciativa personal. Pasados 40 minutos de interrogatorio, se produjo un hecho poco habitual que quedó grabado en la cinta de seguridad de la sala. A las 10:26, el teléfono móvil de Brooks comenzó a vibrar sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre de Nick Hawk, su hermano mayor, sargento activo de la policía de Bardstown. Con permiso del entrevistador, Brooks contestó en altavoz. La conversación, de poco más de 50 segundos, incluyó la recomendación de Nick de cesar la cooperación hasta contar con asesoría legal. Una vez terminada la llamada, el detective anotó en su cuaderno la frase «interferencia posible». Ese apunte se convertiría días después en pieza clave de la investigación interna que afectó la carrera policial de Nick. Finalizada la entrevista a las 11:38, Brooks abandonó el edificio por la puerta lateral, evitando a los reporteros que aguardaban sobre la acera. Su ausencia en las búsquedas vecinales del fin de semana anterior había sido tema de conversación entre voluntarios. El tono reservado mantenido durante el interrogatorio reforzó la percepción de distancia. Aún así,
Los investigadores señalaron ante la prensa que el hombre no era considerado sospechoso formal en ese momento, solo persona de interés. Esa misma tarde, Sherry y Tommy Ballard organizaron una vigilia frente al Palacio de Justicia de Bardstown. 57 residentes acudieron con velas azules, símbolo adoptado para mantener viva la esperanza. Entre los asistentes se distribuyeron panfletos actualizados con la imagen de Crystal y el número oficial de la línea de pista. La impresión fue financiada por donaciones anónimas reunidas a través de una cuenta bancaria abierta 2 días antes. Mientras tanto, en la sede del alguacil, los técnicos comenzaron a analizar los registros de telefonía celular de Brooks y de Nick, así como las cámaras de tráfico cercanas a la granja. A las 19 horas, se confirmó el hallazgo de ligeras inconsistencias entre la ruta declarada por Brooks la mañana del sábado y los datos de ubicación de su dispositivo. Esa discrepancia, aunque menor, motivó la solicitud de una nueva cita con él para el miércoles siguiente. La investigación avanzaba lentamente, pero cada detalle cobraba importancia en la ausencia de una pista definitiva sobre el paradero de Crystal Rogers. La jornada posterior a la primera entrevista concluyó con la citación fijada para el miércoles 8 de julio de 2015. Durante el martes, los analistas de la Policía Estatal revisaron con detalle los metadatos de los teléfonos de Brooks Houck y de Crystal Rogers. A las 7 de la tarde, un reporte interno señaló que el dispositivo de Brooks permaneció inactivo durante una franja de 43 minutos la madrugada del sábado 4 de julio, justo cuando la señal de Crystal dejó de registrar actividad. Esa anomalía, añadida a la discrepancia de rutas, llevó a redefinir el enfoque de la siguiente comparecencia. El miércoles, Brooks llegó a la comisaría a las 9:06, vistiendo pantalones caqui y una camisa azul claro. Los detectives iniciaron la sesión repasando minuto a minuto la mañana del 4 de julio. Ante las preguntas, Brooks aportó un nuevo dato. Afirmó que, tras despertarse y no hallar a Crystal, condujo hasta la granja para mover pacas de heno y verificar un sistema de riego averiado. Declaró haber permanecido allí unas 3 horas. Sin embargo, las cámaras de la autopista 150 mostraban su camioneta circulando de regreso a Bardstown 30 minutos antes de lo indicado. Esa divergencia quedó asentada en acta. Al finalizar la entrevista, los agentes solicitaron inspeccionar la camioneta pick-up, estacionada fuera del edificio. A las 11:22 se descubrió que faltaba el tapiz plástico que cubría la cama del vehículo. Brooks explicó que lo había retirado para limpiar lodo acumulado después de las lluvias de inicios de junio y que lo había dejado en la granja. Los detectives, acompañados por peritos, se desplazaron de inmediato a la propiedad familiar. Allí recogieron la pieza y la trasladaron al laboratorio forense estatal en Louisville, donde quedó identificada bajo el número de evidencia 861-15. Los resultados de las pruebas químicas, solicitadas esa tarde, no se divulgaron públicamente. La tensión creció en Bardstown, cuando el viernes 10 de julio el alguacil confirmó en rueda de prensa que las declaraciones de Brooks presentaban inconsistencias relevantes. Esa noche, las velas azules se multiplicaron en los porches y varios comercios exhibieron carteles con la leyenda «Crystal, aún te esperamos». La comunidad seguía cada paso oficial con atención creciente. 5 días después, el miércoles 15 de julio, el sargento Nick Houck acudió a la sede de la Policía Estatal en Elizabethtown para someterse a un examen de polígrafo. La sesión comenzó a las 13 horas y terminó 64 minutos más tarde. El informe preliminar, filtrado a medios locales, señaló indicadores de posible engaño en preguntas relacionadas con la desaparición de Crystal y con la llamada realizada a su hermano durante la primera entrevista.
Ese mismo viernes, la jefatura de la policía de Bardstown abrió un expediente disciplinario por interferencia en una investigación activa. El lunes 20 de julio, agentes del FBI se sumaron formalmente al caso. A las 6 de la mañana, con órdenes federales en mano, registraron la casa de Brooks en la avenida Glenview, la granja de la familia Houck y la vivienda de Nick. Se incautaron computadoras portátiles, teléfonos, documentos financieros y varias muestras de tierra del establo. Además, un radar de penetración terrestre examinó un área de 5 hectáreas alrededor del granero principal en busca de irregularidades subterráneas. Aunque los voceros oficiales describieron la operación como productiva, no se difundieron hallazgos concretos. Al finalizar aquel mes de julio, la investigación acumulaba entrevistas, datos telefónicos y nuevas evidencias físicas, pero el paradero de Crystal Rogers continuaba sin esclarecerse. La familia Ballard, firme en su propósito, anunció que las búsquedas comunitarias se reactivarían cada fin de semana hasta que surgiera una pista que arrojara luz sobre el caso. El primer fin de semana de agosto de 2015, cuando el calor del verano aún sostenía los campos de maíz erguidos junto a la autopista Bluegrass Parkway, los Ballard cumplieron su promesa y coordinaron la primera de muchas salidas masivas de búsqueda. El sábado 1 de agosto, a las 7:30, 72 voluntarios se reunieron en el estacionamiento del centro cívico de Bardstown. Tommy Ballard, de 53 años, repartió copias plastificadas de un mapa topográfico donde había marcado con rotulador rojo los tramos ya explorados por las autoridades. Cada grupo recibió guantes, cuerdas y un silbato y se dirigió a zonas rurales señaladas con códigos alfanuméricos para organizar el rastreo sin superposiciones. A media mañana, la temperatura superó los 32 grados. Sherry Ballard instaló una mesa bajo una carpa blanca y sirvió jarras de agua helada y galletas caseras. Entre los presentes había padres con hijos adolescentes, agricultores locales y empleados de negocios cercanos que donaron su día libre. Algunos llevaban camisetas azules con la frase «Trae a Crystal a casa». Se revisaron pozos abandonados, hondonadas cubiertas de maleza y dependencias de antiguas granjas tabacaleras. A las 16 horas, finalizada la jornada, Tommy anotó en su libreta 24 puntos descartados y fijó otra salida para el domingo. El patrón se repitió los siguientes fines de semana. El sábado 8 de agosto, un equipo equipado con barcas plegables examinó el tramo norte del río Beach Fork. El domingo 16 de agosto, buzos voluntarios descendieron en el lago Simpson, guiados por sonar portátil prestado por la Guardia Nacional. Cada inmersión concluyó sin hallazgos, pero el registro fotográfico de las áreas inspeccionadas se almacenó en discos duros etiquetados por fecha y coordenadas, siguiendo un sistema ideado por un ingeniero retirado que se ofreció para catalogar la información. Ante la falta de resultados, el viernes 21 de agosto, un empresario de Louisville aportó $10,000 adicionales a la recompensa ya existente. La cantidad total ascendió a $100,000, cifra difundida en emisoras regionales y en carteles renovados que comenzaron a aparecer en paradas de autobús desde Elizabethtown hasta Lexington. Los teléfonos de la línea de pista recibieron numerosas llamadas, aunque la mayoría se basaba en rumores sin corroborar. Septiembre llegó con tardes más cortas, pero el impulso no decayó. El sábado 5 de septiembre, un nutrido grupo se adentró en un campo de soja cercano a la frontera del condado de Marion. Tommy caminó delante, portando un bastón de madera con la inscripción «Esperanza» grabada. Sherry siguió el avance desde un todoterreno, coordinando a los voluntarios vía radio. Ese día, un dron con cámara térmica cubrió 30 hectáreas de terreno, generando un mosaico de imágenes que luego se analizaron fotograma por fotograma en el salón comunitario de la iglesia local.
Cada noche, los Ballard regresaban a su casa con las botas cubiertas de barro y las manos marcadas por el esfuerzo, pero sin una pista concluyente. Aún así, mantenían encendidas las velas azules en el alféizar y actualizaban un tablero con las zonas pendientes. En Bardstown, la sensación de inquietud se mezclaba con una firme voluntad de no rendirse. Durante aquellos meses, la gente hablaba en voz baja de teorías y sospechas, mientras el nombre de Crystal Rogers seguía presente en vitrinas, anuncios y oraciones diarias, aguardando una respuesta que tardaba en llegar. Las velas azules continuaron encendidas durante todo el otoño y el invierno, y así pasaron los meses hasta completar un año desde la desaparición de Crystal. En julio de 2016, la familia organizó una vigilia conmemorativa frente a la plaza del Palacio de Justicia. Asistieron más de 200 personas, cifra alta para una localidad de poco más de 12,000 habitantes. Tommy Ballard, cada vez más delgado por el esfuerzo sostenido, tomó el micrófono y prometió que ninguna cosecha, fiesta escolar o temporada de caza distraería su compromiso de revisar cada metro del condado de Nelson. Esa determinación se tradujo en salidas semanales a partir de agosto, aprovechando la baja altura de la vegetación después de la siega de maíz. El miércoles 12 de octubre, los Ballard recibieron una notificación oficial. La Policía Estatal de Kentucky confirmaba que la investigación de Crystal seguía abierta, pero sin novedades que pudieran compartirse. Ese mismo día, Tommy actualizó el tablero en su garaje, tachando con tiza blanca los tramos ya explorados y añadiendo círculos rojos en zonas que planeaba cubrir antes de que llegaran las primeras heladas. Para el sábado 19 de noviembre, colocó la etiqueta Cacería Plus Búsqueda sobre un terreno boscoso al oeste de la carretera Withrow, área que conocía desde niño. Aquel sábado amaneció con cielo despejado y temperatura cercana a los 4 grados. Tommy salió de casa a las 6:22, acompañado de su hijo menor, de 12 años, llevando una mochila con agua, prismáticos y un radio de 2 vías. El plan consistía en hacer un recorrido de reconocimiento, mantenerse atentos a cualquier indicio relacionado con Crystal y, de paso, avistar ciervos. El trayecto desde la vivienda familiar hasta el claro elegido tomó apenas 10 minutos. El vehículo, una camioneta Ford blanca, quedó aparcado junto a un camino de tierra que serpentea paralelo al arroyo Simpson. El reloj marcaba las 6:58 cuando el menor, que caminaba a pocos metros detrás, escuchó un estampido seco procedente de la linde del bosque. Según el informe del alguacil, el sonido correspondía a un proyectil de arma larga. El niño, en estado de confusión, utilizó el radio para contactar con su madre. Las grabaciones registraron la voz temblorosa solicitando ayuda en la ubicación exacta. Coordenadas 37 grados 50 minutos norte, 85 grados 40 minutos oeste. La patrulla más cercana tardó 11 minutos en llegar. Los agentes encontraron a Tommy tendido, inconsciente, con una lesión en el pecho. No se halló ningún arma en la escena, ni huellas evidentes de terceros. Los paramédicos intentaron estabilizarlo durante el traslado al Hospital Flaggett Memorial, donde, pese a las maniobras, se confirmó su fallecimiento a las 8:15. La institución clasificó el caso como homicidio por disparo y trasladó la investigación al mismo equipo que seguía la pista de Crystal. El hecho generó incredulidad colectiva. El principal impulsor de las búsquedas quedaba silenciado en circunstancias que intensificaban el aura de misterio alrededor de la familia. Esa noche, vecinos y amigos cubrieron el jardín de los Ballard con velas azules y colocaron mensajes que pedían justicia doble. Sherry, rodeada de sus nietos,
agradeció en voz baja el apoyo y prometió continuar la labor que su esposo había sostenido con tenacidad. En Bardstown, la sensación de inseguridad se acentuó y muchos residentes instalaron cámaras adicionales en sus propiedades. Las autoridades, bajo creciente presión, reiteraron su compromiso de esclarecer ambos sucesos, conscientes de que la comunidad exigía respuestas que aún no llegaban. El amanecer del primer día de enero de 2017 encontró a Bardstown envuelto en silencio, interrumpido solo por los tímidos destellos de las velas azules que aún decoraban ventanas y porches. Sherry Ballard, ahora viuda y responsable de 5 nietos, elaboró un calendario de acciones para el nuevo año. Llamadas periódicas a la Policía Estatal de Kentucky, actualizaciones de las páginas en redes sociales y coordinación de búsquedas mensuales. A principios de febrero, envió un paquete con recortes de prensa y anotaciones personales al Buró Federal de Investigaciones solicitando apoyo ampliado. La respuesta llegó el martes 21 de marzo. La agencia asignaría analistas para revisar el expediente, aunque el mando operativo continuaba en manos locales. El lunes 5 de junio, buzos profesionales contratados de manera privada inspeccionaron el río Beach Fork durante 6 horas. Equipados con sonar de barrido lateral, cubrieron un tramo de 3 kilómetros comprendido entre los puentes de la carretera 145 y la vía Spencer-Mattingly. El informe final, entregado a Sherry en un sobre Manila, concluyó sin hallazgos relevantes. 2 semanas después, agentes estatales llevaron perros de rastreo a un terreno de pinos jóvenes al oeste de la granja Hawk. La búsqueda, documentada con fotografías aéreas, tampoco produjo indicios. El año 2018 comenzó con la misma determinación. El sábado 10 de marzo, voluntarios exploraron cavernas de la zona de Bernheim Forest, guiados por espeleólogos. Ese día se tomaron muestras de tierra en 4 puntos donde los sensores detectaron densidades anómalas, pero los análisis químicos resultaron negativos. En mayo, Sherry recibió la llamada de un funcionario estatal que confirmaba la reanudación de las pruebas sobre el tapiz retirado de la camioneta de Brooks Hawk. El laboratorio comparó microfibras con restos hallados en el vehículo de Crystal. Los resultados no fueron divulgados por motivos investigativos. Durante el otoño de 2019, la atención se centró en una propiedad de alquiler que Brooks había construido en la ruta Balltown, a 13 kilómetros de Bardstown. El lunes 23 de septiembre, excavadoras y georradares recorrieron la parcela, abriendo zanjas de hasta 2 metros de profundidad. La operación se prolongó 4 días y generó numerosos rumores, pero el comunicado oficial del viernes 27 se limitó a afirmar que no se localizaron restos humanos ni objetos de interés inmediato. Ya en 2020, la irrupción de restricciones sanitarias redujo la participación de voluntarios, aunque Sherry mantuvo la búsqueda mediante pequeños grupos que respetaban las normas locales. El domingo 19 de julio, 3 drones mapearon zonas de difícil acceso cerca del arroyo Cox Creek. Las imágenes térmicas fueron analizadas por un especialista jubilado de la Fuerza Aérea, quien concluyó que no había señales térmicas compatibles con restos orgánicos recientes. La acumulación de esfuerzos sin resultados visibles provocó cierta desazón, pero también reforzó la convicción de que la respuesta debía venir de un enfoque distinto. En abril de 2021, tras varios intercambios entre agencias, el Buró Federal comunicó que asumiría la coordinación total del caso. Más de 150 agentes se prepararon para revisar 200 cajas de pruebas y 30 terabytes de datos digitales, marcando un giro que la comunidad interpretó como el impulso más serio desde los primeros días de la desaparición de Crystal Rogers y del fallecimiento de Tommy Ballard.
El traspaso formal de la investigación al Buró Federal se concretó el lunes 2 de agosto de 2021, cuando un convoy de camionetas negras cruzó la calle East Stephen Foster al amanecer. A las 6:12, 152 agentes, según el parte logístico, se distribuyeron en equipos para ejecutar 9 órdenes de registro simultáneas en Bardstown y en 2 localidades vecinas. Entre los lugares inspeccionados figuraron la casa de Brooks Houck, la granja familiar y la vivienda de una antigua pareja de Nick Houck, situada en la ciudad de Glendale. Documentos notariales, discos duros, teléfonos y muestras de suelo fueron embalados en cajas numeradas del 1 al 74 y enviados al laboratorio forense de Quantico. Durante esa primera semana, analistas forenses revisaron 30 terabytes de material digital previamente almacenado en discos estatales. El jueves 5, el buró informó a Sherry Ballard que habían localizado artículos de interés, cuya naturaleza no podía divulgarse. Aún así, la notificación reavivó la esperanza. Los nietos de Crystal, ya adolescentes, colocaron nuevas luces azules solares en el porche para que permanecieran encendidas sin importar cortes de energía. La comunidad, atenta a cada paso, compartió más de 10,000 veces la actualización oficial en redes sociales. El domingo, 22 de agosto, drones federales con cámaras multiespectrales sobrevolaron la granja Houck durante 4 horas, generando un modelo tridimensional del subsuelo hasta una profundidad de 3 metros. El informe de los geofísicos, fechado 2 días después, señaló 3 anomalías menores. Las excavaciones subsiguientes no revelaron restos ni objetos concluyentes, pero permitieron descartar definitivamente aquel sector como posible sitio de ocultamiento. Paralelamente, especialistas en telefonía reconstruyeron movimientos de dispositivos mediante celdas repetidoras y registros de torres. El análisis situó el teléfono de Brooks en un tramo boscoso de la carretera Greenwell-Ford, la madrugada del sábado 4 de julio de 2015, dato que no coincidía con ninguna versión previa. La discrepancia ingresó a la lista de puntos críticos para futuras comparecencias. Al cerrar el año 2021, el buró llevaba catalogadas 236 entrevistas y 27,000 páginas de documentación. Sin embargo, no se emitieron órdenes de arresto ni se encontraron restos físicos. La población de Bardstown, consciente de la complejidad, mantuvo las vigilias mensuales. Sherry, ahora de 60 años, relató en una entrevista para la radio pública el sentido que daba a cada vela encendida, una por Crystal, una por Tommy y una tercera por la verdad pendiente. El miércoles 12 de octubre de 2022, las autoridades estatales y federales presentaron un cartel actualizado con la fotografía de Crystal y la frase «Traigamos a Crystal a casa». Fue colocado en paneles electrónicos de las autopistas interestatales 65 y 64. La recompensa, manteniéndose en $100,000, se reiteró en caracteres blancos sobre fondo azul. Ese mismo día, funcionarios insistieron en que el caso permanecía activo y que cada pista seguía recibiendo atención prioritaria. Los nietos, ahora cursando secundaria, hablan de su madre en presente, completan tareas escolares bajo la luz suave de aquellas velas y preguntan con frecuencia cuándo podrán visitar la tumba que todavía no existe. Sherry responde con la misma frase que ha sostenido durante más de 7 años. Todavía no lo sabemos, pero no vamos a detenernos. En Bardstown, las luces azules se han convertido en parte del paisaje nocturno, tanto como los viejos faroles del centro histórico. Y mientras la investigación estatal y federal continúa su curso, la comunidad mantiene la convicción de que el paso del tiempo, lejos de borrar huellas, acerca el momento en que los nombres de Crystal Rogers y Tommy Ballard
obtendrán la justicia largamente esperada.